continúa bendiciendo a cada uno. Bienvenidos a este estudio titulado Ruinas, Promesas y Proezas. En el estudio pasado hablamos sobre las ruinas y hoy vamos a hablar sobre la palabra poderosa que es la palabra de promesas. Nuestro Dios sabemos que es un Dios que hace promesas y cuando Dios dice algo, Dios las cumple. Podemos ver en la Biblia cómo Dios hizo promesas y las cumplió a diferentes líderes como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, también Pablo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Números 29, 23, 19. Números 23, 19. Dice su palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y qué dice? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí la palabra de Dios nos confirma que lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Y nosotros, ustedes pueden basar su vida en elegirlo, si lo quieren basar en cosas diferentes, así como lo pueden ser la inteligencia, los talentos, la propia experiencia, pero también puedes elegir basar tu vida en las promesas de Dios, que es lo mejor que puedes elegir, que tu vida sea basada en todas las promesas de Dios. En la Biblia podemos encontrar que hay más de 3.000 promesas, no sé si con exactitud son 3.565 promesas, pero yo te quiero enseñar algunas. Vamos a hablar solo de 4 promesas poderosas y vamos a comenzar con la primera. No estarás solo. Esa es una promesa hermosa que el Señor nos ha dado, porque al encontrarnos nosotros en la vida con diferentes adversidades, situaciones, pensamos quizás que estamos solos, pero el Señor hoy nos quiere recordar en Isaías. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 2. La palabra de Dios nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. El Señor dice: yo estaré contigo. Y esto nos da a nosotros seguridad y nos da confianza en que no estamos solos. En las adversidades, en las angustias, en el fuego, cuando pasemos por las aguas, no estamos solos. Y como siguiente promesa, número 2, cosecharemos bendiciones. La palabra de Dios en Gálatas 6:9 nos dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. Ahora, miren las palabras siguientes que dice: a su debido tiempo. Vamos a subrayar esta palabra. Y seguimos leyendo: cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. La palabra de Dios nos dice: no te des por vencido, sigue, vamos que tú puedes. Pero ¿qué nos dice? A su debido tiempo. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener que esperar tiempo para alcanzar las promesas, y más adelante vamos a hablar de eso. Pero el Señor nos dice que si trabajamos diligentemente aquí en la palabra, no nos damos por vencidos, vamos a obtener las bendiciones, las numerosas bendiciones. No es una sola, la palabra nos dice numerosas bendiciones. Como siguiente promesa, tendremos descanso y paz. Y esto es lo que el mundo menos va a ofrecer. El mundo no ofrece un descanso ni una paz. Quizás lo pueden decir, pero es algo superficial. Y Jesús enfatizó esta palabra en Mateo, porque Él nos promete: tendrán descanso y paz. Mateo 11:28. La palabra de Dios nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Si vemos esta palabra, el Señor no dice: vayan donde fulano, vayan donde Pedrito, que cuando ustedes dejan su carga sobre ellos van a descansar y tendrán paz. No, Jesús nos dice: vengan a mí. Cuando ustedes vienen a mí van a tener descanso. ¿Y qué nos dice más adelante? Y llevan cargas pesadas. Aquí Jesús nos estaba diciendo que vamos a tener problemas y van a ser pesados, van a ser cargas pesadas, vamos a pasar por cosas fuertes, porque Jesús mismo lo está diciendo aquí en esta palabra. Y lleven cargas pesadas, y lleven quizás enfermedades, situaciones difíciles, hambres, pero ustedes dejen todo eso sobre mí, que yo les voy a dar descanso y paz. Y la palabra del Señor dice:
La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Jesús mismo nos dijo que yo les voy a dejar mi paz para que repose sobre nosotros. Como siguiente promesa, tendremos vida después de esta vida. Es decir, tendremos vida después de esta muerte, porque yo creo que quizás esta es una de las promesas como más poderosas, porque Jesús mismo en la palabra nos dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. Esa es una promesa poderosa y que todavía no la hemos visto, pero sabemos que se va a cumplir cuando Él venga por su iglesia. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 14, busquemos Juan 14, versículo del 2 al 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesas. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Que no se nos olvide, puede pasar tiempo, pero lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y vamos a ver en Josué, porque Josué experimentó estas palabras que estamos leyendo, que estamos hablando. Josué 21:45. Esta palabra es también hermosa, es muy poderosa. Nos dice, no faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Y qué nos dice más adelante? Todo se cumplió, absolutamente todo se cumple. Yo estoy leyendo en este versículo otra versión porque me gusta cómo lo expresa esta versión, que dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esto nos quiere decir que aquí Dios había hecho sin fin muchísimas promesas y todas las cumplió. Ninguna de ellas se quedó atrás, todas fueron cumplidas. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, que Dios nos da promesas, pero tenlo por seguro que todo se cumplirá. Y podemos ver y debemos de saber de que Dios no da regalos a todas las personas por igual. Dios provee sus promesas a quienes, primeramente, número 1, creen en Él. Número 2, son obedientes. Y número 3, viven bajo sus principios. Entonces repitamos, Dios provee promesas a aquellos a quienes creen, son obedientes y viven bajo sus principios. Entonces, si Dios les prometió muchas cosas, como lo dijimos ahorita, a Abraham, Isaac, a todos esos personajes que están en la Biblia, créelo, ten la certeza de que Dios también lo va a cumplir con tu vida, porque lo que Dios dice, Dios cumple. Que no se nos olviden esas palabras, lo que Dios dice, Dios cumple. Y debemos de saber que la Biblia fue escrita hace muchísimo tiempo, pero no significa de que ya no esté activa esa palabra de promesas para nosotros. Sigue vigente, sigue activa para ti y para mí. Porque lo que Dios hace es que así como Dios prometió con ellos, Dios promete con nosotros, y lo más hermoso es que esto va de generación en generación. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios nunca pasa de moda, la palabra de Dios no es de un momento, no es de unos años, la palabra de Dios es para siempre. Y por eso es que cada uno de nosotros debemos de elegir, como yo lo había dicho al principio, no sé si prestaste atención, que tú puedes elegir basar tu vida en tus talentos, en tu experiencia, pero tú puedes elegir también, tú puedes tomar una decisión de elegir basar tu vida en las promesas de Dios. Y eso es lo que Dios te dice hoy, elige basar tu vida en las promesas de Dios. Fíjense que la semana pasada hablamos de construir nuestra vida sobre la roca. Entonces imagínense, si a esa construcción le agregamos las promesas de Dios, ese edificio va a ser hermoso, en ese edificio va a querer entrar Dios, en ese edificio Dios se va a glorificar porque va a estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Esas raíces de esos árboles se van a ir formando, se van a ir engrandeciendo, van a ser fuertes. Ahora, yo quiero enseñarte algunas de las cosas que traen las promesas consigo misma, porque las promesas no es solo que se den y ya, ellas traen como algo adicional. La número 1, comenzamos con la primera, sé paciente y espera. Yo creo que esto es una de las cosas más difíciles para el ser humano, porque el ser humano no es paciente y no sabe esperar. Pero Dios nos enseña que debemos de esperar.
Abraham, ¿cuántos años esperó? Abraham esperó 25 años, como nos dice la palabra, en ver cumplir la promesa de tener un hijo. También José esperó 13 años para ver sus sueños hechos realidad. Moisés, para ver la tierra prometida, esperó 40 años. Y ahora escucha lo siguiente. El mismo Jesús esperó 30 años para cumplir el propósito de Dios. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿pero cuánto vamos a esperar? Eso no lo sabemos. No sabemos si van a ser horas, días, segundos, meses, años. No lo sabemos, pero te recuerdo, Dios lo que dice, Él lo va a cumplir. Y por eso nosotros debemos de ser pacientes y tener en cuenta lo que acabamos de leer ahorita, hace rato, lo que yo les estaba comentando, de que no estás solo. En ese proceso, para que la promesa sea de Dios está contigo. En ese proceso no estás solo. Como siguiente, veamos, las promesas de Dios son sólidas y son completamente seguras. Dios mantiene su palabra firme. Él no es de decir sí hoy y mañana no. Dios mantiene su palabra firme. Cuando Dios dice que sí, es porque es sí. Y su palabra, cuando incluso parecen las cosas imposibles, la palabra de Dios sigue ahí firme. Cuando las circunstancias aquí en la tierra nos señalen lo contrario, la palabra de Dios sigue firme. Veamos qué nos dice la palabra en Hebreos 6:15, y ya se los voy a explicar. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ok, esta palabra es con respecto a Abraham. Cuando Abraham, podemos ver en la Biblia que él fue descrito como el que tenía las promesas. Él fue descrito como el que tenía las promesas. Pero resulta que Abraham y Sara fueron llamados por Dios, y Él les dijo que de ellos iban a nacer una nación grande, que ellos iban a tener hijos y así iban a crecer. Pero resulta que ellos quizás no creyeron en ese momento, pero ellos buscaron por sus propios medios. Ellos tuvieron que esperar mucho, pero ellos por sus propios medios humanos, ellos querían que la promesa de Dios se cumpliera. Y ellos tuvieron un hijo que no era de Sara, que no había concebido Sara. Entonces podemos ver que ellos buscaron sus propios medios, sus propios recursos humanos para que la promesa de Dios se hiciera. ¿Y qué pasa? Eso es lo que nos pasa muchas de las veces a nosotros. Dios nos ha prometido muchas cosas, pero nosotros, por nosotros mismos y a nuestro tiempo, a nuestra manera, queremos que las promesas de Dios se cumplan. Y no es así. Fíjense que ellos tuvieron que esperar y esperar, pero finalmente ellos alcanzaron esa promesa. Dios la cumplió, y es lo que acabamos de leer ahorita en Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, que no se nos olvide que el retraso no va a contradecir la palabra de Dios. El hecho de que pase tiempo no significa de que Dios no va a cumplir la promesa. Aquí dice que debemos de ser pacientes para alcanzar la promesa. Como siguiente, escucha las promesas de Dios. Es importante que nosotros sepamos que cuando Dios habla, de sus palabras llevan poder consigo mismo. La misma palabra de Dios nos dice en Isaías 55. Leamos Isaías 55 del versículo 10 al 11. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Qué nos dice más adelante? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra de Dios tiene poder. Entonces la palabra de Dios representa poder, y lo que Dios dice, esas palabras de promesas van a llegar a nosotros, porque la palabra de Dios tiene poder. Nosotros debemos de escuchar esas promesas. Ahora, como siguiente, que es muy importante, nosotros debemos de creer en las promesas. Yo les pongo un ejemplo. A ver, cuando nosotros construimos un edificio, lo primero que hay que hacer es que tenemos que poner el cimiento, porque el cimiento es lo que le va a dar como la fuerza al edificio, como la permanencia. Entonces, si construimos el edificio sobre el cimiento, vamos a poder vivir completamente tranquilos, porque el edificio no se va a caer. Pero de hacer lo contrario, es decir, si no construimos el edificio sobre el cimiento, fácilmente se va a desplomar, se va a caer por completo.
Y exactamente así pasa en el mundo espiritual. Nosotros no debemos de construir nuestras vidas en otras cosas o en otras personas, sino en las promesas de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, porque Dios quiere hacer su voluntad, Dios quiere cumplir sus promesas en nosotros. Todo lo que Dios hace en el mundo es a través de sus promesas. Todo lo que Dios hace en la iglesia es a través de sus promesas, y todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es a través de sus promesas. Entonces, yo les pongo un ejemplo: la promesa de la salvación. La promesa de la salvación consiste en que una persona simplemente tiene que creer y que declarar que Jesús es el Señor. Cuando esta persona hace eso y declara al Señor como su único Salvador, enseguida se activa la promesa de la salvación y se cumple de una vez la promesa de la salvación. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Declararlo para que se active. Y Dios quiere salvar a toda la humanidad, eso lo sabemos todos. Dios nos ama tanto que quiere salvarlo a todos, pero no todos desatan el poder, que es la palabra, el poder de las promesas de Dios, de la promesa de la salvación. No todos confiesan que Jesús es el Señor. Y por eso es que ellos no desatan ese poder de la promesa. Ahora, como siguiente, promesa es semilla. Esta me encanta mucho porque una promesa de Dios representa lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, el poder para cumplir la promesa está en la misma palabra de la promesa. Por ejemplo, es como el poder para que una manzana crezca. Es a través de la semilla. Entonces, si no sembramos esa semilla, no vamos a ver como el potencial que existe dentro de la semilla. Es decir, si no sembramos la semilla de la manzana, no vamos a ver el potencial que tiene la semilla. Es decir, no vamos a ver una manzana, porque no la estamos sembrando. Y lo que nosotros debemos de hacer es sembrar esa semilla en la tierra para que Dios haga esa obra. Como esa manzana hermosa, que de una semillita crece una hermosa manzana. Así Dios quiere que nosotros sembremos para ver esas promesas de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Las promesas de Dios funcionan así porque nosotros debemos de escuchar y de creer esas promesas, de declararlas. Hay muchas promesas, pero nosotros no las activamos, no las declaramos, no las decimos. Hay promesas de, como la vimos ahorita, de la salvación, de la sanidad, de la bendición, pero no las activamos. Están ahí en la palabra, pero solo están ahí por estar para tu vida, y no debe de ser así. Debes de comenzar a agarrarle sentido a esas promesas y hacerlas tuyas, declararlas, escucharlas, como lo acabamos de leer ahorita. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, tenemos que tener fe para que todas estas se den. Y Jesús nos prometió a nosotros vida abundante. Pero para que eso se active, nosotros debemos de declarar esa promesa, porque esa es una promesa maravillosa. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos activar las promesas de Dios? ¿Cómo? ¿Qué debo de hacer? Y lo primero que tú debes de hacer es llenar tu mente y tu corazón con la promesa ya cumplida. Podemos verlo en Josué 1:8, que medita de día y de noche. Debemos de meditar de día y de noche en esa promesa hasta que se haga real en nuestros corazones. Como siguiente, mantén los ojos en las promesas y no en las circunstancias. Es como un camino de nuestras vidas se va llenando de circunstancias, de adversidades, de enfermedades, quizás de falta de empleo, de escasez, de muchas cosas, pero no pongas tus ojos abajo y camines con la cabeza enterrada. Levanta tus ojos, mira hacia arriba, hacia la promesa de Dios. Camina guiándote en que vas a obtener la promesa de Dios, no importa lo que esté alrededor de tu camino. La palabra de Dios en 2 Corintios 4:18, lo que nos dice, lo que estoy hablando: no mirando nosotros las cosas que se ven. No pongas tus ojos en el camino, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a poner nuestra mirada en esas promesas que quizás no se han cumplido, pero debemos de tener la confianza de que se van a cumplir. Ahora, como segundo que debes de hacer es proclamar la promesa en voz alta. Declara que la promesa es tuya. En 2 Corintios 4:13 nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe,
conforme a lo que está escrito, ¿qué nos dice? Creí, por lo cual hablé. ¿Y qué nos dice también? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Debemos de creerlo para que entonces declaremos que es de nosotros. Cuando nosotros creemos que la promesa de Dios se va a cumplir, entonces es momento de declararla, de hablarla. Como dice, por lo cual también hablamos. Debemos de declarar que la promesa está en nosotros, que la promesa se va a cumplir. Como número 3, no dudes del poder de la promesa de Dios. No dejes que entren dudas a tu vida, porque cuando entran dudas, entonces es como si todo se desplomara. Debes de decidirte de que vas a recibir la promesa. Y la palabra en Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tú debes de decidir qué vas a recibir. Decide qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres recibir? Si es la promesa de la bendición, si es la promesa de la sanidad, tienes que decidirla. Y no dudes de nada, porque entonces vas a ser semejante a la onda del mar. Y cuando dudas, entonces van a comenzar a venir como más adversidades a tu vida, porque te vas a enfocar en los problemas que están en el camino y no en la promesa de Dios. Y como número 4, no te rindas nunca. Veamos qué nos dice Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No te rindas, no dejes que entre la pereza en tu vida, no dejes que entre como la desilusión en tu vida, no dejes que entre el desánimo, porque nos dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, son dos palabras que acabamos de ver en toda esta parte de las promesas. Debemos de tener fe, es decir, debemos de creer que la promesa se va a cumplir y debemos de ser pacientes para que se cumpla, porque entonces así vamos a heredar las promesas. Cuando nosotros captamos como ese potencial que hay dentro de las promesas, cuando las declaramos, cuando las hacemos nuestras, cuando tomamos una decisión de que la vamos a recibir, entonces toda nuestra vida va a ser cambiada, y va a ser cambiada para bien. Vas a tener una vida de victoria, una vida donde vas a cosechar bendiciones a su debido tiempo. Y es importante ser pacientes, porque Dios quizás podemos ver que se puede tardar, pero cuando viene la promesa, viene con todo. Eso no debemos de tener duda alguna. El mismo Josué, como acabamos de ver, lo experimentó y dijo, ninguna de las promesas, todas las promesas que Dios dijo, todas las cumplió, ninguna se quedó por fuera, todas fueron cumplidas. Y eso es lo que yo hoy te quería venir a decir, que es palabra de Dios, que estas promesas las hagas tuyas y las actives, porque la palabra de Dios está de generación en generación. No solo las promesas se quedan conmigo, contigo y ya. No, lo más hermoso es que va a nuestra generación, a nuestra descendencia, y así sucesivamente Dios va haciendo promesas con cada uno de nosotros. También promesas más personales, cosas que Dios te ha hablado. No dudes, porque Dios las va a cumplir. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Después de cada uno de estos estudios explicando estas palabras, vamos a hacer una oración declarando de que las promesas van a cumplirse al tiempo de Dios, pero sabemos que se van a cumplir. Señor, te damos las gracias, bendito Rey, por este estudio, porque entendemos, Padre, de que hay promesas, Señor, pero que las debemos de activar. Yo las quiero activar, Señor. Yo quiero creerlas, por la cual la hablamos, Señor, de que las promesas se van a cumplir. Esa promesa de bendición, de sanidad, todas las promesas que hay en la Biblia, Señor, más de 3,000 promesas, Señor, que se cumplan según tu voluntad, bendito Rey, para que tú obres en nuestras vidas, para que tú te glorifiques, para que seamos instrumentos tuyos, Señor, aquí en la tierra, y que esa promesa tan hermosa, Señor, que es cuando tú fuiste a preparar lugar para nosotros, Jesús, esa promesa sabemos y la anhelamos, Señor, con ansias de que algún día la veremos, porque algún día tú vendrás por nosotros, por tu iglesia, Señor. Te damos todas las gracias, Señor, por establecer estas promesas tan maravillosas en la Biblia, que aun cuando fueron para Abraham, Isaac y Jacob, tú también nos prometes que son para nosotros, Señor, son para nuestra descendencia, para nuestra generación. Te damos toda la gloria